El prólogo de Orid, 1 de octubre. La cobertura, protección de la Santísima Theotokos. Desde tiempos inmemoriales, la Iglesia ha celebrado a la Santísima Madre de Dios como la patrona y protectora del pueblo cristiano, quien mediante sus oraciones intercesoras implora la misericordia de Dios por nosotros pecadores. La ayuda de la Santísima Madre de Dios ha sido claramente demostrada numerosas veces a individuos y naciones en paz y en guerra, en desiertos monacales y en ciudades densamente pobladas. El acontecimiento que la Iglesia conmemora y celebra hoy confirma la protección constante de la Theotokos al pueblo cristiano. El 1 de octubre del año 911, durante el reinado del emperador León el Sabio, había una vigilia de toda la noche en la iglesia de la Madre de Dios de Blaquerna, localizada en Constantinopla. La iglesia estaba llena de gente. San Andrés el Necio por Cristo se hallaba de pie en la parte trasera de la iglesia con su discípulo Epifanio. A las 4 en punto de la mañana, la Santísima Theotokos apareció sobre la gente sosteniendo su homoforio, literalmente algo portado sobre los hombros, una capa o manto que se viste sobre la túnica y que en Occidente se conoce bajo el nombre de palio, extendido como una cubierta protectora para los fieles. Estaba vestida de púrpura, incrustada de oro y brillaba con un resplandor inefable, rodeada de apóstoles, santos, mártires y vírgenes. San Andrés le dijo a Beato Epifanio: «¿Ves, hermano, a la Reina y Señora de todos orando por el mundo entero?» Epifanio respondió: «La veo, Padre, y estoy impresionado del asombro». La fiesta de la protección fue instituida para conmemorar este acontecimiento y para recordarnos que podemos recibir en oración la protección incesante de la Santísima Madre de Dios en cualquier momento de dificultad. El santo apóstol Ananías. Ananías fue uno de los 70 apóstoles. Fue obispo de Damasco. De acuerdo con la revelación de Dios, Hechos 9, 10-17, bautizó a Saulo, el apóstol Pablo. Debido a su corajuda predicación del Evangelio, fue apedreado hasta la muerte en la ciudad de Eleuterópolis. Sus santas reliquias fueron llevadas a Damasco y más tarde a Constantinopla. El venerable Romano el Melodista. Romano nació en la ciudad siria de Emesa. Fue al principio sacristán en Beirut y más tarde sirvió en la iglesia catedral de Constantinopla en el tiempo del patriarca Eutimio, 490-504. Romano era iletrado. La traducción inglesa sostiene que no había sido impartido de una buena educación académica y sin cualificación en el canto, por lo que era ridiculizado por algunos clérigos más instruidos. San Romano oró con lágrimas a la Santísima Theotokos, y ella se le apareció en sueños, le dio un rollo pergamino y le dijo que se lo tragara. El día siguiente era la fiesta de Natividad. Romano tomó su lugar como cantor en el ambón y con una voz angelical cantó el himno Hoy la Virgen. Todos quedaron asombrados tanto por el contenido de este himno como por el magnífico canto del psaltir. Habiendo recibido el don poético de parte de la Theotokos, Romano compuso más de 1000 cantiquios, cuya denominación se refiere al palito en torno al cual se enrollaba el papiro con el himno en su interior. Romano entró al reposo como diácono de la gran iglesia, Hagia Sofía, Santa Sabiduría, en Constantinopla. Se unió a los coros angélicos en el año 510. El venerable Juan Cucuzelis. Juan era eslavo de la actual ciudad albanesa de Durrës, Dirraquio. De joven fue llevado a la escuela de música de Constantinopla, en donde se convirtió en el cantor favorito de la corte imperial. Temiendo de los halagos y elogios de los hombres, Juan huyó al santo monte Athos y se presentó ante Gran Labra como un simple pastor. Vivió una vida excepcional de ascesis. La Santísima Theotokos se le apareció en 2 ocasiones. Reposó en el siglo XII.
El venerable Gregorio. Gregorio fue un monje del Gran Laura, es decir, complejo monástico, del monte Athos en el siglo XIV. Reflexión. La Santísima Madre de Dios ha aparecido frecuentemente a hombres santos que se hallaban en necesidad, a veces para alentarlos en la ascesis o para sanarlos de enfermedades o para revelarles cierto misterio. Dos eventos maravillosos similares tuvieron lugar en el Gran Labra del Santo Monte Athos. En la Gran Cuaresma, durante el canto del Gran Acásisto, San Juan Cucuzelis estaba cansado y se sentó frente al icono de la Madre de Dios. Mientras estaba sentado se quedó dormido. Justo entonces la Santa Purísima se le apareció en la luz celestial y le dijo: «Regocíjate, oh Juan, canta y no pares de cantar, y por esto no te abandonaré». Con esto colocó una moneda de oro en la mano de Juan. Cuando despertó del sueño, la moneda de oro todavía estaba en su mano. Después de esto, muchos milagros maravillosos fueron obrados a partir del icono de la Madre de Dios, así como a partir de la moneda de oro. El segundo incidente involucró a San Gregorio el monje, quien como Juan Cucuzelis era un cantor eclesiástico. El patriarca Calisto había establecido que en la liturgia de San Basilio el Grande, toda la creación se regocija en ti, se cantara en lugar de acción estin, dostojno jest, en eslavo, digno es en español. Su sucesor, el patriarca Filoteo, rescindió esto, reinstalando acción estin por su brevedad. Pero luego, en la víspera de la teofanía, y en presencia del patriarca Gregorio de Alejandría, San Gregorio cantó: «Toda la creación se regocija en ti», en lugar de acción estin. Inmediatamente después de esto, la Santa Purísima se le apareció y, como le había hecho a Juan Cucuzelis, colocó una moneda de oro en su mano y dijo: «Estoy muy agradecida por tu canto en mi honor». Debido a esto se instituyó que todas las liturgias de San Basilio incluyeran a partir de entonces: «Toda la creación se regocija en ti». Contemplación. Contemplar la injusticia del rey Acaz y los castigos de Dios sobre él. Segundo Crónicas 28. 1. Cómo a lo largo de su vida Acaz hizo lo que era malo ante el Señor. 2. Cómo emplazó ídolos en cada rincón de Jerusalén y en toda la tierra santa y los adoró. 3. Cómo libró muchas guerras y fue derrotado en todas ellas. Su tierra fue devastada, 100.000 de su pueblo fueron asesinados, y otros tantos fueron llevados a la esclavitud. Homilía. Sobre el hombre bienaventurado. Bienaventurado el hombre, el que no ha andado en consejo de irreverentes, y en vía de pecadores no ha parado, y sobre cátedra de pestes no se ha sentado. Salmo 1:1. Hermanos, el más bienaventurado es aquel que no está tan endurecido por el pecado como para oír y cumplir este consejo de Dios que ha venido por medio del profeta y rey David. Los irreverentes son aquellos que en todos los sentidos piensan contrariamente a Dios y a su voluntad. Los pecadores son aquellos que caminan la senda de sus propios deseos y sus pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios y a su ley. Las pestes son aquellos que se destruyen a sí mismos y a otros por sus malas acciones. El peligro es este: primero viene el consejo irreverente, ya sea de hombres malvados o de pensamientos pecaminosos. Luego, el cometimiento real del pecado. Después, el pecador no arrepentido se convierte en un ejemplo escandaloso de maldad para los demás. Por lo tanto, bienaventurado es el hombre que no presta atención al consejo de hombres o pensamientos irreverentes, sino que encuentra suficiente consejo para su salvación en la ley de Dios. Bienaventurado el hombre que ni siquiera ha andado alguna vez en vía de pecadores, o si ha seguido ese camino, se ha arrepentido y ha regresado a la senda de la vida que es del Señor. Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en presencia del escarnecedor de almas inocentes, que por medio de su ejemplo seductivo corrompe tales almas.
Por eso se dice sobre el corruptor: más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que le hundieran en el fondo del mar. Mateo 18:6. Oh hermanos míos, bienaventurados seáis todos vosotros, hombres y mujeres, que cautelosamente evitáis estos tres males: los pensamientos y consejos irreverentes, las acciones pecaminosas y la corrupción de otros. Estos tres males son como una serpiente venenosa que crece de una pequeña serpiente a una serpiente gigante. Oh buen Señor, Creador nuestro, ayúdanos por medio de tu poder y tu bondad, para que nos salvemos de la cruel serpiente que tú, oh Señor Cristo, derrotaste con el arma de tu cruz invencible y honorable. Ayúdanos a escuchar solamente tu consejo, para que andemos solo en tu vía y resplandezcamos por medio de tu ejemplo. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.